Buenos días, tengan todos y cada uno de ustedes en este día. Mis queridos hermanos, para mí es un honor, es un orgullo, una bendición de Dios poder compartirles el Evangelio de hoy, miércoles 7 de junio del 2023. Para mí es un gran honor. Antes de empezar a leer el Evangelio, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos dé entendimiento, que nos dé sabiduría, que nos dé ese razonamiento de poder entender y comprender su bendita palabra. Pidámosle al Espíritu Santo que nos ilumine. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, bendito Dios, tú que todo lo puedes, tú que eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores, tú que les dijiste a tus apóstoles que no los abandonarías, que nunca los dejarías solos. Derrama ese Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Derrama ese Espíritu Santo para que nos dé entendimiento y discernimiento para poder interpretar tu palabra, Señor. Hoy en este día, Señor, en esta mañana, bendito Dios, así como les enviaste el Espíritu Santo a tus discípulos, Señor, así enviándolo a nosotros y a los demás que vean este video, Señor. Dales el entendimiento para que puedan interpretar tu palabra. Y envía ese Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros para que las palabras que yo diga, Señor, sean para edificar a la persona, para que te siga a ti, Señor. Tú que eres el Rey, el que todo lo puede. Bendito Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, el Evangelio de hoy está tomado de San Marcos capítulo 12, versículo 18. Entonces se presentaron de 18 al 27. Entonces se presentaron algunos saduceos. Esta gente defiende que no hay resurrección de los muertos y por eso le preguntaron: Maestro, según la ley de Moisés, si algún hombre muere antes que su esposa, si tiene hijos, su hermano debe casarse con la viuda para darle un hijo que será el heredero del difunto. Pues bien, había 7 hermanos. El mayor se casó y murió sin tener hijos. El segundo se casó con la viuda y murió también sin dejar heredero. Y el tercero, y pasó lo mismo. ¿Cuál de los 7 hermanos, después de todos ellos, murió también la mujer en el día de la resurrección? Han de resucitar. ¿De cuál de ellos será esposa? Pues los 7 la tuvieron como esposa. Jesús les contestó: ustedes están equivocados. A lo mejor no entienden las Escrituras y tampoco el poder de Dios. Por cuanto resucite de los muertos, ya no se casarán hombre y mujer, sino serán en el cielo como ángeles. Y el cuanto saber si los muertos resucitan, ¿no han leído el libro de Moisés en el capítulo de la zarza,
como Dios le dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Ustedes están muy equivocados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor Jesús. Bien, mis queridos hermanos, este es el evangelio del día de hoy. A mí me llama la atención el versículo 24, lo vamos a leer. Jesús les contestó: ustedes están equivocados. A lo mejor no entienden las escrituras y tampoco el poder de Dios. Escuchen, el poder de Dios. ¿Qué Dios tenemos nosotros? ¿Tenemos un Dios débil? ¿Un Dios pequeñito? ¿O un Dios grande que todo lo puede? ¿Cuál es el Dios de ustedes? ¿Cuál es el Dios mío? ¿El que yo creo que resucita muertos? ¿El que yo creo que nos va a sanar? ¿O el que ustedes creen que es un Dios pequeñito, que no es capaz de levantar un muerto, que no es capaz de resucitar un muerto? ¿Qué le dijo aquella mujer? Que Lázaro había muerto. Y Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Mis hermanos y hermanas, a veces nosotros tenemos un Dios pequeñito porque no tenemos fe, porque no le creemos a ese Dios, a ese Jesús, a ese Rey de Reyes, el Dios que levanta muertos, el Dios que resucita, el Dios que sana, el Dios que libera. ¿De qué te puede liberar a ti hoy? Tal vez las drogas, tal vez el alcoholismo, tal vez la prostitución, la pornografía, tal vez el chisme, tal vez la crítica. Todo eso es del mundo y la paga del pecado es la muerte. Y si nosotros estamos sometidos al pecado del mundo, que es la muerte, ¿cómo Jesús nos puede liberar? Si Jesús nos da la sabiduría y nos da el entendimiento, nos da el poder para liberarnos de todos esos pecados que nos llevan a la muerte. Cuando estamos enfermos, cuando no creemos en Dios, cuando decimos: ¿por qué me mandas esto a mí, Señor? Cuando estamos a punto de morir, cuando tenemos aquel dolor grande, cuando estamos peleados con los hijos, ¿por qué decimos: ¿por qué me mandas esto a mí, Señor? ¿Que no tenemos un Dios de poder? ¿Que no tenemos un Dios que resucita muertos? ¿Que no tenemos un Dios que nos da liberación? ¿Que no tenemos un Dios que todo lo puede? Les cuento, hace un mes atrás, hoy hace un mes, yo estuve al borde de la muerte, pero gracias a la gloria de Dios, aquí estoy para darle la gloria a Él. 6 días en el hospital, un ataque al corazón. Cuando yo estaba en pleno ataque al corazón, algo me decía: ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está ese Dios que tú crees que resucita muertos? ¿Dónde está ese Jesús de Nazaret? Por el otro lado, me dijeron: levántate. En pleno ataque al corazón me levanté y le puse a orarle a Dios, junto con mi hermana, porque Dios pone a las personas. Dios pone a las personas en el momento exacto. Me levanté y me puse de pie y empezamos a orarle al Señor.
Empezamos a orarle a ese Dios que resucita muertos, a ese Dios que es la resurrección, a ese Dios que es la luz del mundo, a ese Dios grande, a ese Dios poderoso. En cuanto le estábamos orando, yo le dije: Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Aquí estoy. Si es tu voluntad recogerme, aquí estoy. Y si es tu voluntad dejarme para seguir llevando esa palabra tuya, para seguir enseñando, aquí estoy. ¿Por qué nosotros a veces tenemos una fe tan pequeña que con un dolor de cabeza, con un dolor de cuerpo, estamos renegando de Dios? ¿Acaso nuestro Dios no levanta muertos? ¿Acaso nuestro Dios no resucita a los muertos? Hermanos y hermanas, esa experiencia para mí fue una bendición. Fue una bendición porque me ayudó a crecer en mi fe, a creer en ese Dios que resucita muertos, a creer en ese Dios que levanta muertos, a creer en ese Dios que sana, a creer en ese Dios que libera, a creer en ese Dios que da poder. ¿Tú en qué Dios crees? ¿Yo en qué Dios creo? ¿Qué tan grande es tu fe? ¿Acaso Dios no le dijo a Lázaro: levántate y anda? ¿Acaso Dios no le dijo al paralítico: toma tu camilla y vete? ¿Acaso Dios no le dijo al ciego que vea? ¿Acaso Dios no sanó al inválido? ¿Acaso Dios no sanó a aquel que estaba junto a la alberca, que le dijo: ¿quieres sanar? Y le dijo: Señor, no tengo a nadie quien me meta a la piscina, al agua. Cuando ya voy, otro ya se ha metido. Jesús le dijo: levántate, toma tu camilla y vete. A veces nos aferramos, hermanos, a las cosas del mundo. Cuando se nos va un ser querido, cuando se nos muere un ser querido, nos aferramos y no lo dejamos ir. ¿Acaso no creemos que Dios lo va a resucitar de entre los muertos? ¿Acaso creemos que Dios no lo va a levantar? ¿Acaso no creemos que Dios no lo va a llamar a pedir cuentas? Ese Dios que nosotros tenemos es un Dios de poder. Es un Dios que sana. Es un Dios que libera. Es un Dios que le resucita muertos. Hermanos y hermanas, ¿acaso en el momento que yo estuve a punto de morir, le dije: que se haga tu voluntad y no la mía? Y cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, la voluntad de Él nos sana, Él nos libera. ¿De qué quieres que el Señor te resucite hoy? ¿O de qué quiero yo que el Señor me resucite hoy? ¿Del alcoholismo? ¿De la droga? ¿De la prostitución? ¿De la crítica? ¿Levantar chismes? Todo eso es un pecado. Y la paga del pecado es la muerte, mis hermanos y hermanas. La paga del pecado es la muerte. Entonces, si tú tienes un Dios y yo tengo un Dios que resucita, ¿por qué nosotros estamos todavía en esos pecados? ¿Por qué nosotros no creemos en ese Dios que nos va a resucitar en el último día? ¿Por qué a veces nos cuesta creerle a Dios? ¿Por qué a veces nos cuesta decir que Dios nos va a sanar de la droga, del alcoholismo, de la prostitución? ¿Por qué a veces nos cuesta creer que Dios nos puede sanar
Él nos dice que no estoy aquí a tu lado. Yo no sé, mi hermano o hermana, de dónde quieras tú agarrarte, quedarte tirado en el pecado y dejar que Dios te levante, te resucite, o prefieres tomar la mano de Jesús y levantarte con poder, creyendo que Él nos va a liberar, creyendo que Él nos va a resucitar en el último día. Hermanos y hermanas, nuestra fe es pequeñita. Nuestra fe es muy pequeñita, porque si yo no hubiera tenido fe en Dios, tal vez yo no estaría aquí. Tal vez ya estaría rindiéndole cuentas a Dios, pero Dios nos da oportunidades que nos pueden salvar de ese pecado que nos lleva a la muerte. Una muerte espiritual, porque la muerte carnal, dice la palabra, del polvo vinimos y del polvo somos. Y dice la palabra, vuelva al polvo, vuelva a la tierra al polvo lo que es de la tierra, y en nuestro espíritu sube a Dios. Hermana y hermano, si nosotros tenemos fe en Dios, si nosotros creemos en Él, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo tener fe en Él? ¿Por qué te cuesta a ti tanto trabajo? ¿Por qué me cuesta a mí? En el momento que yo estaba a punto de, que estaba en pleno ataque al corazón, le dije, Señor, aquí estoy, y que se haga tu voluntad y no la mía. En ese momento yo me puse de pie y me puse a orarle al Señor y pedirle a Dios. Pero el Señor es tan grande y tan misericordioso, que Él nos ama tanto, que Él nos da la vida eterna, mis hermanos. Yo quiero que en este día, en esta mañana, te pongas en las manos de Dios y vamos a orarle al Señor. Señor, te doy las gracias. Vamos a darle las gracias por la vida. Mira, mi hermano, hermana, las bellezas que hace Dios. Todo esto que ustedes ven es creación de Dios, porque es un Dios de poder. Así es que vamos a darle las gracias, hermanos y hermanas, por una nueva oportunidad que nos dio el día de hoy. Te damos gracias, Señor, por este día. Te damos gracias, Señor, por el aire que respiramos. Te damos gracias, Señor, por la naturaleza. Te damos gracias, Señor, por nuestros hijos, por nuestra familia, Señor. Te damos las gracias. Te damos las gracias, Señor, por la comida. Te damos las gracias, Señor, por los alimentos, Señor, por los animales, por la vida que hoy nos has regalado, Señor. Te damos las gracias, Padre Santo. Ahora vamos a pedirle que nos libere de ese pecado que nos lleva a la muerte. Señor, libérame de ese pecado que me lleva a la muerte. Libérame de las drogas, Señor. Libérame de la prostitución, Señor. Libérame del chisme, Señor. Libérame de la gula, Señor. Líbrame, Señor, de todos esos males que me rodean, Señor. Protégeme, Señor, con tu espíritu, Señor. Derrama ese espíritu sobre cada uno de nosotros, Señor. Bendito Dios, tú que eres un rey, el Rey de reyes, el Señor de señores, el doctor de doctores, el que todo lo puede. Bendito Dios. Gracias, Señor. Bendito y alabado sea, Señor Jesús. Glorificado sea, Señor. Que tan bello eres, Señor. Tan hermoso eres, Señor Jesús. Gracias, mi Señor. Bendito Dios. Bendito y alabado seas. Glorificado seas. Pidemos la intercesión de nuestra Madre Santísima, la Virgen María, que interceda por nosotros en cada momento. Madre Santísima,
estas súplicas entrégaselas a los pies de tu Hijo, y que se haga su voluntad y no la nuestra. Todo esto te lo hemos ofrecido en el nombre de tu Hijo amado, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.